Mientras, Oscar, por favor, Sí, te escucho si tienes alguna pregunta. dos preguntas muy rápidas, Fernando. Bueno, primero, gracias por tu clase, Un fantástica, placer. como siempre que te escucho. Yo tengo dos dudas probablemente derivadas de mi ignorancia de Google Earth. La primera es, has colocado para alinear la foto un objeto cámara y luego un objeto foto, Sí, ¿correcto? aquí vuelvo a Google ¿Cuál es Earth. la diferencia? Cuando yo coloco el objeto cámara para simular el punto donde está mi cámara, que es para que luego me vaya allí el punto de vista y luego lo pueda alinear con el fotograma, Sí, ¿correcto? perdona, Oscar, porque en realidad yo no lo expliqué bien. Entiendo tu confusión. Yo incorporé un objeto al que llamé cámara, pero no es una cámara, ¿eh? Lo que hice fue Ajá, añadir una sí, marca de posición. ¿Para qué me sirvió esa lo marca de entendí. posición? Para más o menos imaginarme dónde está ubicada la cámara. ¿Está bien? Sí, correcto. Si yo le hago clic con el Entonces, botón derecho, veo la altura en la que lo ubiqué y las coordenadas de latitud y longitud, ¿sí? Hasta acá, sí, ese punto amarillo que yo llamé cámara. Ese punto yo después no lo uso más. Lo ajá, que hice fue, un poco a ojo, ubicarme en el lugar desde donde se ve el punto de vista del video y añadir ajá, un nuevo objeto foto. llamado foto. El objeto foto Vale, contiene una cámara desde donde se muestra la foto y esa de cámara acuerdo, se alinea con estas variables que yo les mencioné. Y acá lo que yo de tendría que acuerdo. hacer es pegar las coordenadas del otro objeto cámara que yo alineé antes para tener latitud Ok, y longitud y altura. Ves que por ejemplo aquí ahora estoy en 2,46, pero yo sé que tengo que ir a 3 metros de altura. Ahí estoy a 3 metros. vale, de acuerdo, Fernando. Entonces, perfecto. Foto es lo que me permite la alineación y los datos para foto los obtengo del punto que me he creado. Sí. Perfecto, perfecto. Y Perdona, luego otra pequeña... perdona. No, esto lo he entendido. No sé si querías hacer alguna aclaración Sí, más. dos cosas completando tu pregunta. Por un lado, todos los objetos que uno incorpora en Google Earth tienen una cámara porque muestra desde dónde se va a mostrar ese objeto. Y algo que me olvidé de mencionarles es que cuando ustedes incorporan un objeto, si cambian su punto de vista, a ver si me acomodo mejor. Vamos más cerca, pongámosle que lo quiero ver desde acá. Si en cualquier momento hacen clic con el botón derecho sobre la etiqueta del objeto y hacen clic en vista instantánea, lo que van a hacer es que cada vez que ustedes seleccionen ese objeto, se vea desde donde se está viendo ahora. Entonces, eso puede ayudar, por ejemplo, para que cuando yo vuelvo a la cámara, quiero hacer una pequeña alineación, al hacerle doble clic, no sé si lo vieron, volví al punto desde donde originalmente yo acomodé este objeto. Y eso se cambia haciendo clic con botón derecho, vista instantánea. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir a la vista de la foto, hacer clic con el botón derecho, vista instantánea, pero sobre el objeto cámara, y ahí cuando yo voy al objeto cámara, lo voy a ver desde donde se ve la foto, ¿sí? No sé si quedó claro esto, pero jueguen un poco Sí, con esta vista instantánea porque ayuda a alinear desde dónde se ven los objetos. Y esto, completando tu pregunta, es que cada objeto o entidad que ustedes incorporan en Google Earth contiene un objeto cámara que muestra desde dónde ustedes lo quieren ver. perfecto. Perfectamente explicado, Fernando. Gracias. Bien, Mi segunda pregunta es casi filosófica, o no lo sé. a ver que me Te acomodo. la hago aquí como gran experto en fotogrametría. Cuando estás alineando al fotograma donde se ve el coche, para luego llegar al final, que es medir velocidades con SketchUp o como sea, ¿cuál es la prioridad en la alineación? ¿La zona del coche? Sabes tú mejor que yo, y sobre todo con estas herramientas, es muy difícil alinear todo el objeto, todo el punto de vista al fotograma. Sin Es duda. complicado. Sí. Hay cosas que estarán alineadas en una zona, pero desalineadas en otra. ¿Cuál es la prioridad? La zona de paso del objeto, supongo que entiendo, la zona de paso del coche. Hay algo que no voy a poder explicar hoy, pero la verdad es que si no puedes alinear es porque estás haciendo algo mal, o por lo menos no estás haciendo todo lo que debería. ¿Qué quiero decir con esto? Si el objeto está en la posición correcta y la imagen no distorsiona, debería verse todo exactamente igual en la imagen no distorsionada que en tu escena en 3D. El problema es que tú no tienes suficiente información para corregir todos los defectos en la imagen. Entonces ahí aparece lo que tú dices, que es que, bueno, vas a alinear una parte del vehículo y la otra se va a ver desalineada. Ahí es un poco de la experiencia del usuario, considerando las cosas que no llegó a resolver, que son, por ejemplo, que en todos mis fotogramas yo tengo una distorsión por efecto de barril que va a hacer que esta pared, si yo dibujo este modelo en 3D con precisión, nunca se va a ver alineada con el video porque el video contiene una distorsión que tu escena virtual no contiene. Entonces, tienes dos opciones.
opciones: o corriges la distorsión con algún programa, que es la próxima clase que estoy preparando, Fantástico. o en tu escena en 3D incluyes la distorsión que estás viendo en tu video. Pero para eso tienes sí o sí que calibrar tu cámara. Y entonces no hay posibilidad de corregir distorsión si no haces antes una calibración. Entonces, ¿dónde ubicas tú, por ejemplo, a esta señora? Nunca me va a dar a mí la alineación perfecta, porque esta señora está estirada debido a la distorsión por ahí hasta 20 centímetros en altura. Entonces, si yo ubico la cabeza, los pies van a aparecer desalineados, y si yo ubico los pies, la cabeza va a aparecer desalineada. Ahí es un poco la experiencia del usuario para imaginarse aquello que no pudo corregir en la imagen. Tienes dos opciones: o lo resuelves matemáticamente o te lo imaginas en función de tu experiencia. De acuerdo. Mi experiencia, poca, suele ser alinear con objetos, digamos, de referencia más clara. En este caso, por ejemplo, las tapas que se ven en la acera o la alcantarilla para la peatona. Sí, pero cuidado con eso, porque depende de en qué lugar estén. Posición de plano, Si están en la periferia de la imagen, en la periferia es donde más error hay. Perfecto. Ahora, el vehículo, al principio les dije que estaba ubicado en una porción con mucho error por la distorsión, pero la verdad que lo que no aclaré es que en la dirección de marcha la distorsión es menor que en la dirección radial, porque aquí la deformación es radial. ¿Ven la pared deformada hacia la derecha? Si yo quiero medir la altura de esta pared, el error va a ser bajo, pero si yo quiero ubicar la posición de este punto en el plano del suelo, ahí el error va a ser alto por la distorsión. Acá es un tema de compromiso. Si tú eliges un objeto que te llama la atención, como por ejemplo esta alcantarilla, porque la puedes ir a medir al lugar y tener una referencia de escala, cuidado, porque esta distancia está muy distorsionada por el efecto barril, y entonces va a ser mayor en el video que en tu escena real. Entonces, cuando tú posicionas este extremo de la alcantarilla en el video, en tu escena, la alcantarilla va a ser más corta, y no hay manera de que lo resuelvas si no resuelves el problema de la distorsión. De acuerdo. Y eso es lo que... La distorsión, entonces, sí, es radial, dices. Quiero decir que trayectorias horizontales tienen menos error que verticales. Cuidado, ¿correcto? Eso depende del caso. Hay también distorsión tangencial. Eso, si no lo corrige una calibración de antemano, el efecto barril es fácil de ver, la distorsión tangencial es más difícil de ver. Pero si tú tienes la cámara en tu mano o tienes la capacidad de ir al lugar y filmar algo, una grilla por delante con una cuadrícula, y tener algunos fotogramas de esa grilla, puedes calibrar la cámara, y entonces ahí se acabó todo esto que estamos discutiendo. La precisión tiene que ser completa, porque todos los objetos en el video se tienen que ver sin distorsión. De acuerdo. Entonces esperaré otra magnífica clase de Fernando Ferro. No, mira, la verdad que este ejercicio no merece la pena resolver la cuestión de la distorsión, porque la escala es muy grande, la resolución es muy baja, Google Earth tampoco es una herramienta tan precisa. Yo les hablé de que hay un punto cada 90 metros en el relieve del terreno, entonces aquí un terreno desnivelado empieza a introducir otro error que yo no estoy respetando. Entonces, la distorsión en este caso la podríamos no considerar. Depende de en qué lugar midamos y qué midamos. Pero siempre recomiendo calibrar la cámara, por más que sea trabajoso, es lo que me resuelve todos los problemas. Perfecto, gracias Fernando. Bueno, y... perdona que quiero revisar una lámina más. Bueno, esta creo que no la mencioné, pero tienen el PDF que ya se los mando. Están todos los enlaces donde descargar en la librería de modelos gratuitos que les mencioné. Y para los que después quieran indagar más en la cuestión de alineación de cámaras en Google Earth, están estos dos documentos muy interesantes que ya hacen una descripción detallada de cada variable y su influencia en la orientación. Vuelvo entonces a esta lámina, que es la que tiene los datos donde los lugares en donde pueden encontrar. Y el último enlace que ven acá en color celeste los va a mandar a un lugar en donde pueden recabar información si están interesados en este curso, para ver más detalles y de qué se trata. Yo todavía no tengo armado el temario, pero ahí se pueden anotar. Entonces yo, cuando tenga el temario definitivo, se los hago llegar. La fecha por ahora propuesta es para el 15 del mes que viene. 15 de junio estaría haciendo ese curso, que va a ser de, supongo yo, un bimestre, y lo haríamos con el Photomodeler,
como herramienta principal de trabajo, pero yo siempre insisto, no quiero enseñarles a usar un software, sino enseñarles la herramienta, para que ustedes después la puedan usar con el programa que quieran. Les voy a enseñar cuáles son los puntos débiles y cuáles son las formas de resolver todas estas cosas que hacen que después diga más o menos. En fotogrametría no hay más o menos. Las mediciones son precisas, dentro del margen de error que la técnica y los datos provistos les indique. Pero no existe el más o menos.